Resistencias en series y paralelas. Las resistencias en series y paralelas, vamos a encontrar un breve resumen. En series, la corriente va a ser la misma y los voltajes se suman. En este caso vamos a dibujar un circuito en serie. Resistencia 1, resistencia 2. La corriente que va a pasar sobre ellas va a ser la misma. Entonces, la intensidad 1, la intensidad 2, voltaje 1 y voltaje 2. Entonces ya sabemos que su corriente es la misma y que el voltaje se suma. Entonces en este caso la corriente que va a pasar sobre ella es la misma y hallamos resistencia 1 y resistencia 2 para tener un circuito que lo vamos a llamar B, que es el voltaje y se va a sumar. En paralelo los voltajes son los mismos, pero entonces la corriente es diferente. En este caso estamos dibujando un circuito en paralelo, entonces ya sabemos que va a ser diferente la corriente porque no están en serie sino en paralela. Entonces resistencia 1 y resistencia 2. La intensidad 1, la intensidad 2, voltaje 1 y voltaje 2. En este caso encontramos que la corriente no va a ser la misma, entonces resistencia 1 y resistencia 2, voltaje 1 y voltaje 2 son los mismos, pero en este caso la corriente no va a ser la misma. Aquí la corriente va a ser diferente y al otro lado la corriente va a ser diferente. La corriente que transmite por cada resistencia va a ser diferente, ya que están en paralelas. Así que la corriente en paralela no se suma, pero es diferente. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. En este caso vamos a dibujar un circuito. Y a este circuito le estamos poniendo 3 resistencias, que estas 3 resistencias están en paralela, entonces esto es un circuito en paralelo. En el segundo circuito estamos dibujando 3 resistencias y están en series, ya que la corriente que va a pasar por ellas es la misma. Y en el tercer ejemplo estamos dibujando un circuito y este circuito se encuentra en serie, ya que al ubicarlo de manera horizontal pareciera que estuvieran paralelas, no lo es, está en serie por el simple hecho de que la corriente que pasa sobre ellas es la misma, o sea, el circuito que pasa sobre las resistencias es el mismo como lo podemos ver aquí. Entonces, este circuito está en serie. Entonces, seguimos con otro ejemplo. En este caso estamos dibujando otro circuito. Listo. Estamos dibujando el otro circuito. En este caso, este circuito se va a llamar circuito paralelo, ya que pareciera que estuvieran en serie, pero entonces vamos a encontrar un punto centro que se va a llamar nodo. Este nodo va a repartir corriente hacia arriba y hacia abajo y no va a ser la misma porque no está
este punto la separa y no es el mismo. Entonces este circuito se va a llamar paralelo. Acá en el otro punto vamos a encontrar otro nodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a trabajar dos corrientes diferentes. Este circuito se va a llamar circuito en paralelo. Entonces, ya con esto podemos hacer un resumen para que no se nos vaya a olvidar que siempre que las resistencias estén en series, su corriente va a ser la misma y los voltajes se van a sumar. Y en paralelo, el voltaje sobre las resistencias es la misma y la corriente se va a sumar. Ya, finalizamos.